para nosotros en general y para todos ustedes y todos los que están conectados en este momento. La conferencia a cargo del doctor Freddy del Carpio Muñoz. Pero antes de la presentación, vamos a dar inicio a esta tarde de conferencia con las palabras iniciales de nuestro vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Manuel Izaguirre Sotomayor. Adelante, doctor Izaguirre. Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. El vicedecanato de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de San Fernando le da la más cálida bienvenida a esta videoconferencia que va a ser dictada por el doctor Freddy del Carpio Muñoz, quien nos compartirá en esta tarde toda su experiencia y su bagaje en este emocionante campo de la medicina. Muy buenas tardes y puede continuar usted, doctor Sandoval. Muy amable, muchas gracias por sus palabras, doctor Izaguirre. El doctor Freddy del Carpio Muñoz, peruano de nacimiento, es cardiólogo, electrofilólogo cardíaco, profesor asociado de medicina de la Mayo School of Medicine, Bioscan. Él hizo sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Luego realizó estudios de posgrado en la Universidad de Miami y en el Jackson Memorial Hospital de Miami, Florida, donde concluyó la residencia de medicina interna, y en el Fleming de enfermedades cardiovasculares. Luego terminó el fellowship en fisiología cardíaca en la Clínica Mayo en Rochester de Minnesota, en Estados Unidos. Adicionalmente ha realizado una maestría en el Translational Science de la Escuela de Medicina de la Clínica Mayo de Rochester, y luego ha hecho una subespecialización, y el doctor de Carpio se enroló al staff médico de la Clínica Mayo en Rochester. Él vive allá en Estados Unidos, atiende en Estados Unidos y es profesor asociado de medicina de esta clínica. Tiene a cargo el nivel académico de asociado en la Escuela de Medicina. Su práctica médica clínica consiste en el manejo de pacientes con arritmias cardíacas complejas o en riesgo de arritmias letales y muerte súbita cardíaca, incluyendo la realización de procedimientos invasivos como la implantación de dispositivos cardíacos, marcapasos, desfibriladores, entre otros dispositivos. También se dedica a la investigación y tiene una amplia experiencia en las publicaciones científicas en diferentes revistas especializadas. El tema que nos trae el día de hoy: el manejo moderno de las arritmias cardíacas, rol de la ablación por catéter. Les dejo entonces con ustedes, con todos nosotros, al doctor Freddy del Carpio. Doctor, adelante, por favor. Doctor Sandoval, muchísimas gracias por la introducción, y al doctor Izaguirre, por supuesto, y a todo el staff de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gusto compartir esta conferencia con todos ustedes. Y el tema que nos proponemos revisar hoy día es en realidad el manejo moderno de las arritmias cardíacas y el rol de la ablación por catéter. Pero las arritmias cardíacas es un tema amplio. Y entonces yo creo que en esta oportunidad, con el tiempo que tenemos disponible, yo creo que nos va a dar tiempo para revisar sobre todo las taquicardias supraventriculares, que son frecuentes. Y los principales tópicos, yo quiero enfocarme en los mecanismos de las arritmias, en el diagnóstico y en el manejo. Y quisiera en realidad difundir cuál es la justificación y el entendimiento que se tiene de la aplicación de la ablación por catéter de estas arritmias, y cuáles son los beneficios y qué cosas es lo que se puede ofrecer al paciente. Entonces, los objetivos se centran en tres aspectos que yo quiero revisar hoy día. Entender el mecanismo de la taquicardia supraventricular clásica. Basados en el mecanismo de la taquicardia supraventricular, reconocer las características electrocardiográficas más importantes que nos permiten hacer un diagnóstico correcto. Y luego revisar las opciones terapéuticas y las recomendaciones de las guías en el manejo de las arritmias supraventriculares. Estas son las arritmias frecuentemente encontradas en la práctica médica, y estas arritmias se dividen en arritmias supraventriculares, entre las cuales tenemos a la taquicardia de reentrada
nodal aurículo-ventricular, a las taquicardias que se relacionan con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, a la taquicardia auricular. Estas tres se conocen como las taquicardias supraventriculares clásicas. Y otras dos adicionales que se ven frecuentemente en la práctica son el flutter o aleteo atrial auricular y, por supuesto, la arritmia más frecuente, que es la fibrilación auricular. Entre las taquicardias ventriculares tenemos las que se presentan en un corazón normal, como son las del tracto de salida derecho e izquierdo, o las que se originan en los papilares, en los fascículos, las taquicardias que tienen que ver con cardiopatías isquémicas y no isquémicas, y las taquicardias que son polimórficas y la fibrilación ventricular. En realidad, estos temas son amplios y en el tiempo que tenemos disponible, yo creo que podemos revisar con bastante comodidad y objetividad las taquicardias supraventriculares clásicas. Si hay una oportunidad subsecuente, estaría encantado de revisar las otras que no vamos a poder revisar hoy día. Antes de entrar a las arritmias, yo quisiera hacer una pequeña revisión del sistema de conducción cardíaco, ¿no? La anatomía especializada del sistema de conducción involucra varios sitios anatómicos que incluyen al nodo al nodo sinoatrial, ¿no? Que se encuentra exactamente en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, el nodo aurículo-ventricular, que se encuentra en el septo interatrial, justamente en la unión aurículo-ventricular. La banda de His, o el haz de His, y las ramas izquierda y derecha, ¿no? Por mucho tiempo se discutía que había unas bandas tan especializadas como la rama izquierda en la conexión de la aurícula al ventrículo, pero en realidad eso no se ha podido demostrar fehacientemente. Para cuestiones prácticas, yo creo que conocer la localización y la funcionalidad de esos aspectos anatómicos y fisiológicos de la conducción cardíaca nos permiten tener un entendimiento claro de las arritmias cardíacas, ¿no? Para el especialista en arritmias cardíacas y sobre todo para el especialista que tiene como objetivo realizar procedimientos de ablación por catéter, el estudio electrofisiológico pues recaba una cantidad de información que es bastante importante y que en una cuestión simplemente se basa en la activación aurículo-ventricular, ¿no? El sistema de conducción cardíaco tiene la conducción del estímulo eléctrico, nace en el nodo sinoatrial, ¿no? Justamente que está aquí. Ahí es donde se crea por canales y todo el aspecto fisiológico celular de la activación cardíaca, el impulso cardíaco que tiene que viajar a través de las aurículas y llega al nodo aurículo-ventricular, ¿no? En realidad la conducción intratrial es importante. Si hay alguna conducción que se puede identificar es este haz de Bachmann, que conecta la aurícula derecha con la sino izquierda, que permite una sincronización de ambas aurículas, ¿no? Luego, en el nodo aurículo-ventricular es importante reconocer que este tejido de conducción es especial, porque lo que hace es demorar esa activación eléctrica y dar oportunidad a que las aurículas puedan contraerse, y una vez que hay ese impulso y la contracción auricular que llena los ventrículos, activa luego los ventrículos de tal manera que haya una sincronía entre una sincronía aurículo-ventricular, ¿no? Y luego las ramas izquierdas y derechas, que son importantes en que haya una sincronización interventricular. Estos aspectos son importantes porque tienen bastantes implicancias en el manejo de cardiopatías, ¿no? No solamente en cuestión de arritmias cardíacas, pero por ejemplo en el manejo de insuficiencia cardíaca, donde se puede ver aspectos de disincronía, en los cuales el electrofisiólogo puede intervenir al corregir estos aspectos anómalos de la conducción interventricular o intraventricular y mejorar el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero para el aspecto de las arritmias auriculares, es importante reconocer esta activación, porque en realidad cuando hacemos un estudio electrofisiológico invasivo que nos permite hacer una ablación por catéter de las arritmias cardíacas, lo que hacemos es simplemente ubicar determinados catéteres que registran las actividades eléctricas de determinadas zonas del corazón, ¿no? Por ejemplo, tenemos un catéter que está cerca al nodo sinoatrial, tenemos un catéter que está cerca al nodo aurículo-ventricular y al haz de His,
un catéter que va dentro del ventrículo y un catéter que va dentro de esta vena que se llama el seno coronario, que tiene una ubicación anatómica justamente en la unión aurículo-ventricular de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. No sé si puedo poner un diferente tipo de puntero aquí para que se pueda observar. A ver, vamos a ver este lado. Entonces, una vez que hay esta activación, lo que hacemos es registrar estas actividades eléctricas en determinadas zonas del corazón y las registramos y las exponemos en el estudio electrofisiológico. De tal manera que haya, me parece que hay alguien que está con el micrófono abierto y nos está haciendo un tipo de interferencia. No sé si esa persona podría desactivar el micro. Entonces lo que decía es que vamos a ver, porque acá es que no me permite activar los videos que son bastante importantes en realidad para entender estos temas. Ok, ahora sí. Entonces, en el estudio electrofisiológico, básicamente lo que hacemos es registrar, por ejemplo, en este catéter que está cerca al nodo sinoauricular, antes de la activación de la onda P, o sea que es la activación interatrial, tenemos una activación eléctrica que viene justamente del tejido que rodea al nodo sinoatrial, ¿no? El catéter de His, por ejemplo, que se encuentra en la unión aurículo-ventricular, registra una onda atrial que justo coincide con la onda P y puede registrar la activación del haz de His. Y como está cerca a los ventrículos, también tiene una activación ventricular. Y por supuesto el catéter, que está un poco más alejado de las aurículas, registra solamente la activación ventricular, ¿no? Es así como nosotros podemos interpretar los estudios electrofisiológicos y determinar con más precisión no solamente el mecanismo, el tipo de arritmia cardíaca, sino plantear el procedimiento de ablación por catéter que permite que estos procedimientos sean bastante exitosos con un mínimo riesgo de complicaciones, ¿no? En realidad, muchas veces, en la mayoría de los casos ahora, era mucho más frecuente anteriormente, usamos los rayos X para identificar determinadas zonas anatómicas que nos permitan identificar los registros electrofisiológicos y de esta manera hacer el procedimiento. Por ejemplo, este es un procedimiento típico de una arritmia supraventricular y tenemos un catéter que viene del cuello, pasa por la vena cava superior y va dentro del seno coronario. Tenemos un catéter que va justamente al haz de His, tenemos un catéter que está dentro del seno coronario, y de esta manera nosotros podemos deducir anatómicamente, por ejemplo, una estructura tan importante como es el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Cuando hacemos una ablación por catéter, por decir, de una vía accesoria que está cerca del nodo aurículo-ventricular, o de la arritmia de reentrada aurículo-ventricular, como vamos a ver en unos pocos minutos, esto nos permite identificar anatómicamente las estructuras que potencialmente podrían estar en riesgo y los cuales nos permite realizar un procedimiento bastante exitoso con mínimo riesgo, ¿no? En realidad, la biofísica de la radiofrecuencia es una cosa así, ¿no? El video es bastante autoexplicatorio, porque lo que hacemos es básicamente poner este catéter que tiene una punta metálica en contra del tejido el cual nosotros queremos realizar la ablación. Y lo que hacemos es simplemente, como el mecanismo de cauterio, es calentar esta punta metálica de tal manera que la temperatura suba y se transmita la energía eléctrica dentro del tejido. Una vez que esta energía eléctrica se transmite dentro del tejido, hay una cuestión que hay una resistencia eléctrica, lo cual permite que se eleve la temperatura del tejido y se pueda realizar la ablación por catéter, ¿no? Esta es una cuestión bastante resumida, en realidad, en lo que consiste la ablación por catéter de las arterias ventriculares. Esto se hace en tejido auricular, en tejido ventricular, y de esta manera se tratan los diferentes tipos de arritmias, ¿no? Ahora, la radiofrecuencia es un tipo de energía, ¿no? Muchas veces tenemos que usar, por ejemplo, la crioablación, que en vez de calentar el catéter y transmitir calor, en realidad podemos transmitir frío y tener otro tipo de ventajas, ¿no? Y hay un tipo nuevo de energías que se están desarrollando, como la electroporación o algún tipo de ultrasonido de alta intensidad y cosas así, que permiten hacer esas lesiones que son bastante autolimitadas y que permiten destruir tejido focalmente sin causar daño colateral. Entonces, con esta introducción pequeña al mundo de la ablación de arritmias por catéter, las arritmias supraventriculares, como ya les había comentado, hay tres clásicas, ¿no? Tenemos la arritmia de reentrada nodal, que básicamente tiene un mecanismo de reentrada que está alrededor del nodo auriculoventricular,
tenemos la arritmia que tiene que ver con la vía accesoria, en la cual hay un mecanismo de reentrada mucho más grande que involucra tanto aurículas, nodo auriculoventricular y ventrículos. Tenemos una arritmia focal auricular que básicamente incluye solamente tejido auricular, ¿no? No tiene nada que ver ni el nodo auriculoventricular ni los ventrículos en el mecanismo de la arritmia. Y las otras dos arritmias que no vamos a poder tratar hoy día incluye el flutter o aleteo auricular, que es un mecanismo de reentrada alrededor de las aurículas, sobre todo en el caso del aleteo típico. Y ahora con la ablación de diferentes arritmias complejas, tenemos una infinidad de aleteos atípicos que vienen básicamente en las aurículas izquierdas y en gente que tiene enfermedad congénita en la aurícula derecha también, ¿no? Y la arritmia más compleja y más común, que es la fibrilación auricular, que básicamente tiene que ver con una activación caótica de las aurículas y con las implicaciones que ustedes ya conocen y que si hay una oportunidad podemos revisar con más detenimiento. Entonces, las taquicardias supraventriculares clásicas, en primer lugar, requieren tejido atrial y o auriculoventricular, dependiendo del tipo, de cuál de las tres. Todas comparten una presentación clínica bastante frecuente, ¿no? Son episodios recurrentes y relativamente frecuentes o muy frecuentes, dependiendo del caso, de palpitaciones rápidas paroxísticas que se pueden asociar a dolor de pecho, a falta de disnea, ansiedad, a mareos, incluso a síncope, y que de acuerdo a la clasificación por el mecanismo, pueden ser la arritmia de reentrada auriculoventricular, ¿no? Que es la más frecuente de las tres clásicas, 70% de los casos, la arritmia que está mediada por una vía accesoria, que son 30% de los casos, y la taquicardia auricular focal, que es más o menos 10% de las arritmias clásicas. Ahora, la determinación de una arritmia clásica básicamente incluye que es una arritmia supraventricular que es frecuente, ¿no? Y en la mayoría de los casos es una taquicardia que tiene el complejo QRS angosto, ¿no? A no ser que haya una anomalía de la conducción ventricular preexistente o de que debido al mecanismo de la arritmia se cree algún tipo de aberrancia de conducción ventricular, en cuyos casos, mejor dicho, la arritmia podría ser de complejo ancho, ¿no? De complejo QRS ancho. Bueno, empecemos por la arritmia de reentrada auriculoventricular nodal, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de una mujer de 59 años con episodios frecuentes de palpitaciones de inicio súbito, falta de aire, dolor de pecho y mareos, ¿no? Al electrocardiograma se presenta con una arritmia regular de complejo angosto y que no responde a terapia médica, ¿no? Terapia médica, como vamos a revisar, básicamente incluye la administración de medicamentos bloqueadores de la conducción auriculoventricular y que tiene una serie de visitas a la emergencia por estos episodios que son recurrentes y en muchos casos se puede confundir con otro tipo de patologías, incluso no cardíacas, ¿no? Muchos de estos pacientes, no diría la mayoría, pero hay algunos casos determinados que presentan a la consulta médica con arritmias recurrentes que como la intensidad de las palpitaciones puede ser tan intensa, se confunden con ataques de pánico, ¿no? Hemos tenido casos múltiples de pacientes jóvenes que han sido diagnosticadas de enfermedades ansiosas o recurrentes, ataques recurrentes de pánico, y que en realidad tienen una arritmia supraventricular que es curable y los pacientes se dejan de tomar medicamentos para la ansiedad, ¿no? Ese es el electrocardiograma clásico, ¿no? Generalmente, otra vez les digo, son unas arritmias regulares, o sea, el intervalo RR durante la taquicardia es regular, y en muchos casos no se observa o hay que tener un poquito de observación más meticulosa en identificar ondas P, ¿no? Esa es una paciente que vino en marzo del 2010, en diciembre del 2010, en octubre del 2009, con estos episodios recurrentes de arritmias de inicio súbito y que requieren una visita a la emergencia médica para estabilizar a la paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la taquicardia de reentrada nodal auriculoventricular, ¿no? Entendamos el mecanismo de tal manera que entender la aplicación de la terapia por ablación de catéter sea pues bastante intuitivo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos pacientes que tienen este tipo de taquicardia tienen una conducción auriculoventricular que se caracteriza por dos tipos de vías, ¿no? En realidad tienen estas prolongaciones en el nodo auriculoventricular, las cuales se llaman la vía rápida y la vía lenta, ¿no?
Lo que pasa es que cuando el paciente está en ritmo sinusal, este es un ritmo sinusal, un latido sinusal, la activación auricular llega rápidamente por esta vía rápida. Llega al nodo auriculoventricular y una vez que llega al nodo auriculoventricular, esta activación también tiene acceso, puede accederse al nodo auriculoventricular por la vía lenta. Pero lo que pasa es que la diferencia entre la vía lenta y la vía rápida es que la vía rápida, además de que conduce rápido, tiene una recuperación lenta. Es un poquito paradójico, se podría decir, porque la vía rápida, a pesar de que conduce lento, tiene una recuperación más rápida, ¿no? Y eso en realidad es lo que hace que esta arritmia se pueda provocar. Cuando hay un latido sinusal, lo que pasa es que la vía rápida gana, ¿no? Por ejemplo, si pueden observar aquí, esta activación viene, llega por la vía rápida, y la vía rápida, como es rápida, gana y tiene acceso al nodo auriculoventricular. Pero la vía lenta, no. Cuando llega la activación por esta vía, encuentra el nodo auriculoventricular en una fase refractaria, ¿no? Y no puede conducir porque el tejido no es excitable en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el latido normal simplemente pasa a ser un latido que es como cualquier otro, ¿no? O sea, pasa, demora, llega y activa el ventrículo y espera hasta la siguiente activación. Se podría decir más o menos que la activación por la vía lenta sería una activación que es silente, ¿no? O sea, no se puede observar. Simplemente pasa, pero como otra vez se encuentra el tejido auriculoventricular en fase refractaria, no tiene ningún tipo de implicancia. Pero como les había mencionado, como hay esta diferencia en cuestión a la refractoriedad de las vías, la vía rápida tiene un periodo refractario más lento, o sea, demora en recuperarse para conducir un latido subsecuente, la vía lenta se recupera rápido. Entonces, si seguimos esa secuencia en el video, este es un prematuro auricular que llega rápido por la vía lenta, pero encuentra la vía rápida en periodo refractario. Entonces, ahora puede conducir por la vía rápida, y una vez que llega al nodo auriculoventricular, encuentra la vía lenta otra vez activa y puede conducir retrógradamente a la aurícula y se crea el ciclo de reentrada auriculoventricular. En realidad, este circuito no se conoce bastante bien, ¿no? Parece que involucra no solamente a las vías rápida, lenta, de repente algo del tejido auriculoventricular, pero también alguna porción de la aurícula, ¿no? Lo que sí no involucra es al haz de His, ni a las ramas, ni a los ventrículos, ¿no? O sea, en otras palabras, si nosotros cortamos el corazón a este nivel, debajo del nodo auriculoventricular, esta arritmia sigue, ¿no? Y en realidad, en algún tipo de procedimientos en los cuales se hizo una ablación del haz de His, la arritmia continúa yendo a la misma velocidad, pero hay un bloqueo completo auriculoventricular, ¿no? O sea que esta arritmia depende de una porción del tejido auricular, del nodo auriculoventricular y las vías lentas y rápidas, pero no depende de nada más, ¿no? Para sostenerse en el tiempo y mantener una taquicardia sostenida, no necesita de los ventrículos, ¿no? Lo cual es un poco diferente a la taquicardia que involucra las vías accesorias. Entonces, durante la activación, lo que pasa es que en la mayoría de los casos va a haber una activación simultánea de las aurículas y los ventrículos, porque una vez que activa por la vía rápida las aurículas retrógradamente, antegradamente va a activar a los ventrículos y una cuestión simultánea en la mayoría de los casos, ¿no? Y esa es la explicación por la cual muchas veces no se puede observar una onda P en una buena porción de estos pacientes, ¿no? Ahora, este es un electrocardiograma que en realidad se tomó coincidentemente al momento de que se presentó la arritmia supraventricular, ¿no? Este es un latido sinusal, este es un segundo latido sinusal, y este es el prematuro auricular, ¿no? Entonces, lo que pasa, si ustedes se dan cuenta, es que en primer lugar, la morfología de la onda P en el ritmo sinusal es diferente a la morfología de esta onda P en el prematuro auricular. La explicación es básicamente porque viene de otro tipo de tejido ectópico que no es el nodo sinoauricular, ¿no? Entonces tiene otra morfología. Y la explicación subsiguiente del mecanismo es que una vez que este latido auricular conduce al nodo auriculoventricular, como conduce por la vía lenta, hay una prolongación del segmento PR. Entonces, si ustedes ven este segmento PR durante el ritmo sinusal por vía rápida, es bastante más corto que este segmento PR durante el prematuro auricular. Y una vez que se desencadena la arritmia sostenida, pues hay una conducción por vía rápida de los ventrículos, retrógrada de la aurícula, antegrógrada por la vía rápida, vía lenta, vía rápida, vía lenta antegrógrada, retrógrada vía rápida, y se mantiene la taquicardia ventricular de reentrada nodal, ¿no? Eso tiene bastantes implicancias en cuanto al diagnóstico, ¿no? Porque si ustedes comparan el electrocardiograma durante el ritmo sinusal y durante la taquicardia supraventricular, ustedes van a observar dos características en la mayoría de los casos, ¿no?
Si ustedes identifican estas características en un electrocardiograma, ustedes pueden tener la confianza de que en el 99.9999% de las veces, ustedes van a estar correctos y le pueden decir a su cardiólogo o a su electrofisiólogo de que, oye, tengo un paciente que tiene una arritmia una taquicardia de reentrada nodal auriculoventricular. Y esas características son estas siguientes, ¿no? Como hay una activación casi simultánea, hay una onda P pequeñita que a veces se puede ver al final de la onda QRS, ¿no? Y esa ondita que en la derivación 2, por ser una derivación inferior, y al mirar la activación auricular de inferior a superior, tiene una polaridad negativa en esa derivación, ¿no? Y como es viene después del QRS, esta onda negativa luce como una onda S, ¿no? Eso parecería ser parte del complejo QRS y se conoce como la onda pseudo-S, porque en realidad no es tejido ventricular, es tejido auricular, pero coincidentemente pasa simultáneamente con la activación ventricular. Si ustedes comparan el electrocardiograma en ritmo sinusal con el que se viene en ritmo de taquicardia, ustedes pueden decir, ah, esta es en realidad una onda P retrógrada y esto es una onda pseudo-S, ¿no? Y en la derivación B1 se ve clásicamente esta onda pseudo-R', ¿no? Porque parecería que este complejo QRS en realidad es un complejo QS con una onda R pequeñita, ¿no? Una R' pequeñita, pero en realidad no. Si ustedes comparan el ritmo sinusal con esta es una onda que es en realidad la onda P retrógrada. Si ustedes ven esa característica en un electrocardiograma, 99.99% de las veces, ustedes están diagnosticando una arritmia de reentrada auriculoventricular nodal, ¿no? Ahora, de acuerdo a la simultaneidad de los eventos en las aurículos y los ventrículos, y hay algún tipo de conducción que decrece, ¿no? Que le llamamos una conducción decremental. En realidad este es el término que se usa en inglés. No estoy seguro si es el mismo en castellano, pero básicamente lo que quiere decir es que puede haber un enlentecimiento de la conducción en el tejido del nodo auriculoventricular o en el haz de His, lo cual permite que esa onda pseudo-R o pseudo-S viene a diferentes tiempos en la activación del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, pues puede venir simultáneo o justamente después de la onda R, y se puede ver esa onda pseudo-S o pseudo-R. Bueno, ¿qué hacemos durante la ablación por catéter? Bueno, como hay dos tipos de vías que van al nodo auricular, si nosotros eliminamos uno de esos, eliminamos la vía rápida, la vía lenta, pues al no haber este tipo de conducción doble, se anula la arritmia supraventricular y se puede curar en realidad a estos pacientes en más del 95, 97, 98%, con una tasa de complicación menor al 2 o 3%, ¿no? En realidad, en la mayoría de los casos, hacer como blanco a la vía rápida es más peligroso de ocasionar daño al nodo auriculoventricular, pero si hacemos daño a la vía lenta, es mucho más confiable, es mucho menos riesgosa y puede eliminar esa taquicardia, como les dije, en el 97-98% de los casos, ¿no? Ahora, ¿qué hay en cuanto a tratamiento médico? Y esta es una revisión bastante frecuente. En realidad, porque el procedimiento es bastante seguro, no importa del tipo de presentación, a no ser que sea preferencia del paciente, la ablación por catéter en las guías americanas y en las guías europeas tiene una indicación clase 1, incluso en pacientes que tengan pocos síntomas, que tengan un cuadro aislado, que se presenten con síntomas severos, etcétera, ¿no? La ablación por catéter tiene una indicación tipo 1, ¿no? Y los medicamentos bloqueadores del nodo auriculoventricular, como los bloqueadores de calcio, diltiazem, verapamil, beta bloqueadores, tienen indicación en la mayoría de los casos 2A, y las antiarrítmicos como la miodarona, la flecainida, propapenona tienen una indicación 2A o 2B dependiendo de la presentación. ¿Qué pasa en el síndrome de Gold-Parkinson-White, ¿no? Este es bastante interesante porque este es un electrocardiograma clásico de preexcitación ventricular, ¿no? Lo que pasa es básicamente que además de la conducción auriculoventricular por el nodo AB, hay una vía accesoria, ¿no? Que si es una vía accesoria manifiesta, o sea, quiere decir que puede conducir de aurícula a ventrículo en el ritmo sinusal, se manifiesta como esta preexcitación ventricular, lo cual simplemente quiere decir que esta vía accesoria no tiene esa propiedad de enlentecer la conducción auriculoventricular. Estas vías en realidad son del todo o nada. O conducen rápido, pero cuando dejan de conducir, paran de conducir súbitamente, ¿no? Y esas propiedades son variables de acuerdo a la localización, tipo de vía, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, la explicación por este electrocardiograma que tiene esta onda delta, o sea, en realidad debería haber un segmento isoeléctrico entre la onda P y el segmento QRS, pero acá ustedes pueden ver que el segmento PR es casi ausente, la onda P está por terminar, pero inmediatamente empieza el complejo QRS. Esta es la onda delta que manifiesta, que es manifestación de la característica típica de una vía accesoria de conducción auriculoventricular, ¿no? De acuerdo a en realidad, la morfología de esa onda delta, el electrocardiograma nos puede ayudar a identificar la localización de la vía accesoria, lo cual en muchos casos nos da información bastante importante para plantear o para planear el procedimiento, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? O sea, hay una activación auriculoventricular que es simultánea, pero como hay este decremento en la conducción auriculoventricular, la vía accesoria conduce sí o sí, ¿no? Hasta que pueda parar por conducción rápida, pero manifiesta porque la activación empieza en un tejido que no es el tejido que es activado por las vías, por las ramas derecha o izquierda del sistema de conducción, ¿no? Básicamente las características es un PR, un intervalo PR que dura menos de 120 milisegundos, o sea, menos de 3 cuadraditos pequeños. La onda P tiene un vector normal, ¿no? O sea, es una onda PR bifásica en B1, es una onda positiva en las direcciones inferiores, y la presencia de la onda delta, ¿no? Esta es una onda delta, ¿no? Es esta cosita que está un poquito lenta en activación, no es tan aguda como el complejo QRS, ¿no? Y muchas veces se puede observar en otras derivaciones con mayor o menor facilidad. Si ustedes ven un paciente que tiene esa característica en el electrocardiograma de base, ¿no? Que hay una preexcitación ventricular manifiesta, y el paciente viene a la emergencia con ese electrocardiograma, en el cual simplemente ustedes observan que hay una taquicardia de complejo angosto, o sea, dejan de observar esa preexcitación ventricular. Esa onda delta que se observaba en el electrocardiograma de base no se observa en la taquicardia ventricular, perdón, en la taquicardia supraventricular mediada por vía accesoria. Y la razón de esto es básicamente por el mecanismo de la taquicardia, ¿no? Como observamos en este pequeño video, lo que pasa es que cuando hay activación sinusal, hay activación por ambas vías, pero cuando hay un prematuro auricular generalmente, igual como en la otra taquicardia, encuentra la vía accesoria en periodo refractario y bloquea la conducción en esta vía, porque está refractaria. Y entonces conduce normalmente por el sistema auriculoventricular, activa los ventrículos, ese es el ritmo sinusal, ambas activan, hay un complejo preexcitado, hay un prematuro auricular, bloquea en la vía accesoria y conduce ahora por el tejido normal. Entonces, este primer latido, ¿no? Tiene una morfología de QRS angosto, y el resto de los latidos en realidad conducen a nodo AB retrógradamente por la vía accesoria, nodo AB, vía accesoria, nodo AB, vía accesoria, ¿no? Que es básicamente lo que se observa en este tiempo del video, ¿no? Nodo AB, ramas, derecha, izquierda, lo que sea, va por la vía accesoria, va a las aurículas, regresa por el nodo auriculoventricular y se forma el circuito de reentrada auriculoventricular. Ahora, ¿qué es importante reconocer aquí? Es importante reconocer que en una taquicardia que es mediada por una vía accesoria, pues el circuito de reentrada involucra a las aurículas, involucra a los ventrículos, involucra al nodo auriculoventricular y también involucra la vía accesoria. Es decir, que como les dije en una cuestión bastante dramática, les decía, si ustedes cortan el corazón, por ejemplo, aquí, ustedes no pueden tener una taquicardia que es mediada por una vía accesoria, ¿no? Porque para el sitio de reentrada requiere de tejido ventricular para mantenerse y sostenerse en el tiempo, ¿no? Es importante porque cuando uno realiza maniobras en el laboratorio, trata de identificar cuál es el mecanismo de la taquicardia supraventricular, o cuando uno está analizando un electrocardiograma, es importante conocer, porque si ustedes ven que hay bloqueo de onda A, onda P, o hay un tipo de disociación, la primera cosa que ustedes pueden descartar, no pueden descartar taquicardia auricular, no pueden descartar una taquicardia reentrada por reentrada auriculoventricular nodal, no pueden, pero sí pueden descartar una arritmia que sea mediada por vía accesoria. Inmediatamente, si hay disociación, no puede haber una taquicardia supraventricular como parte de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. No importa si el paciente tiene preexcitación o no preexcitación, no puede existir este tipo de taquicardia de reentrada. Y la otra cosa importante de reconocer es que en realidad las arritmias supraventriculares clásicas tienen un pronóstico bueno, ¿no? Porque
el pronóstico no se altera en cuestión a mortalidad, a eventos cardiovasculares, a eventos coronarios agudos. No están implicados en ninguno de esos aspectos y tampoco en muerte súbita cardíaca, excepto el síndrome de Gold-Parkinson-White, que tiene una vía accesoria que pueda conducir muy rápido, ¿no? Como les decía, estas vías accesorias tienen la propiedad, hay excepciones, pero en el 99% de los casos no tienen este aspecto de conducción decremental, ¿no? Que no enlentece la conducción auriculoventricular, es el todo o nada, o conduce o deja de conducir. Como es esta característica, pero esta vía tiene una conducción muy rápida, si el paciente desarrolla una fibrilación auricular y esta vía conduce muy rápido, al conducir estas ondas fibrilatorias muy rápidas, pueden llevar a que los ventrículos vayan a una fibrilación ventricular y puede haber un riesgo de muerte súbita, ¿no? Entonces, si bien la frecuencia de muerte súbita cardíaca en el adulto joven, hay gente que puede morir por una vía accesoria muy rápida, ¿no? Y el mecanismo es ese, ¿no? Que al haber una vía que conduce muy rápido, pues pueden ir a una fibrilación auricular y se puede desencadenar en fibrilación ventricular y muerte súbita, ¿no? Ahora, lo importante aquí es cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que quiere hacer deporte, ¿no? Y viene el jugador de, qué sé yo, ¿no? Del Cristal, ¿no? Mejor hablamos del Melgar o del Cienciano, ¿no? Y quiere ir y por casualidad le hacen un electrocardiograma y tiene una preexcitación ventricular, pues los pone en problemas, porque ¿qué pasa si ese paciente al hacer deporte, ¿no? Al estar en condiciones extremas, en deshidratación o alteraciones electrolíticas, desarrolla una fibrilación auricular que no es en realidad una cuestión que es imposible, ¿no? Se puede observar, pero si tiene una vía accesoria que conduce muy rápido, este paciente está en riesgo de tener muerte súbita. El riesgo es pequeño, pero ustedes no quieren ser testigos de un evento catastrófico como este, de una patología que es curable, ¿no? Es una cuestión a mantener en cuenta. No vamos a ir en los detalles cómo se caracteriza una vía que conduzca rápidamente, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si ustedes ven en la consulta de un paciente deportista, o incluso si no es deportista, no simplemente con un paciente joven, entonces hay que hacer un tipo de estratificación del riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que ese paciente tenga un evento de paro cardíaco debido a fibrilación ventricular por conducción preexcitada, es como se determina? Las vías para manejo de las taquicardias supraventriculares europeas, americanas, pues determinan que la ablación por catéter tiene una indicación 1, lo vean por donde lo vean. Incluso en paciente que puede estar asintomático, por el cual se determina que la vía puede ser de alto riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento? ¿En qué consiste el procedimiento? Es bastante similar a la ablación por una taquicardia de reentrada nodal, ¿no? Básicamente lo que se hace es, se determina la localización de la vía, ¿no? Dónde está localizada la vía accesoria, y por fluoroscopía, ¿no? Que es básicamente rayos X, o por utilización de un sistema de mapeo, ¿no? Un mapeo electrocardíaco, un mapeo electrofisiológico. Se puede reconstruir eléctricamente las cavidades y se puede identificar con bastante seguridad un hallazgo fidedigno de dónde está la localización de la vía accesoria, y con uno de los catéteres que hace ablación se lleva el catéter a esa localización, se aplica la energía de radiofrecuencia o también puede ser crioablación y se elimina esa conducción al realizar la ablación de esa vía, ¿no? Al no haber esta vía, no hay conexión, no hay manera de que se pueda reproducir otra vez la taquicardia de reentrada aurículo-ventricular. A veces es bastante frecuente que, sobre todo gente que se inicia en la cardiología, estudiantes o residentes, tengan problema en recordar, ¿no? Esta es la taquicardia de reentrada AB y la otra es la taquicardia de reentrada nodal AB, ¿no? Esa diferencia entre nodal y no nodal es que diferencia las dos taquicardias en cuanto a la nomenclatura, ¿no? Entonces, el objetivo, como les decía, es la vía accesoria. La ubicación es variable. Pueden haber vías que son derechas de pared libre, izquierdas de pared libre, o pueden haber, las vías más complicadas son las que se presentan en el septo auriculoventricular, porque hay algunas vías que en realidad están justo en la ubicación del nodo AB. Y ustedes se podrán imaginar, o sea, si ustedes hacen esa ablación justo encima del nodo AB o muy cerca del nodo AB, pues el riesgo de ocasionar un bloqueo auriculoventricular es más alto, ¿no?
Como les decía, el riesgo en una taquicardia nodal de reentrada nodal, el riesgo es básicamente 0.5%, y es muchísimo menos. Estoy citando promedios nacionales o internacionales, pero en realidad la frecuencia es mucho menor. Yo diría que es básicamente 1 en 500 a 1 en 1000, ¿no? En los 12 años que llevo practicando no he tenido un caso de esos todavía, pero en cuestiones de promedio o nacional, institucional, pues sí se ven todavía algún tipo de riesgo. No, y si es un paciente joven de 20 años y darle un marcapaso, pues le altera la vida por el resto de los días, ¿no? La otra cosa que les quería manifestar es cuando se hace la ablación, si hay una vía accesoria que es manifiesta, pues el electrocardiograma se corrige, ¿no? Antes de la ablación tiene esta preexcitación ventricular con la onda delta, y una vez que se realiza la ablación, pues como al desaparecer esa conducción, el QRS también se mejora, ¿no? Tenemos más o menos, yo diría, unos 9 minutos para concluir con la taquicardia focal, y nos podría permitir más o menos tener 5 minutos de preguntas, si les parece. Si no, puedo pasar rápidamente y pasamos a las preguntas. Y me dejan saber cuál es el parecer de los anfitriones. En la taquicardia focal auricular, como la activación viene de un tejido que es diferente al nodo sinoatrial o al nodo sinusal, entonces la morfología de la onda P es diferente, ¿no? A no ser que esté viniendo. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, doctor, lo estamos escuchando muy bien. Ok. Perdón, me salió un mensaje que mi conexión a internet está bien estable. No quería estar hablando y ustedes estar sin escucharme. Bueno, les decía que la morfología de la onda P va a ser diferente a la activación sinusal, ¿no? O sea, va a tener una morfología diferente la onda P. Es básicamente donde vemos la morfología es en las derivaciones B1 y en las derivaciones inferiores, ¿no? 2, 3, A, B, S, y a veces en las derivaciones laterales altas, 1 y AB. Pero la onda P sinusal es positiva en esas derivaciones inferiores y es bifásica en esas derivaciones laterales, ¿no? Lo que pasa, ¿cuál es el mecanismo? Básicamente es un tejido ectópico auricular, ¿no? Puede ser en diferentes localizaciones, que activa las aurículas de manera ectópica, ¿no? Entonces, al haber, de cuando al tipo de conducción auriculoventricular, pues puede haber una conducción 1-1 o una conducción variable, ¿no? Dependiendo de la conducción, la rapidez en la conducción en el tejido nodal auriculoventricular. Las localizaciones más frecuentes de estas taquicardias auriculares son en esta cresta terminal, que es este tejido ahí como una pequeña cresta que une el nodo sinusal con, esto se llama la válvula de Eustaquio, ¿no? Que está justamente en la unión de la vena cava inferior con la aurícula derecha, ¿no? Este tejido tiene bastantes propiedades que pueden ser arritmogénicas, ¿no? El seno coronario es otra ubicación importante, los anillos auriculoventriculares, las venas pulmonares, ¿no? Que en muchos casos explican la fisiopatología de la fibrilación auricular, y las orejuelas derecha e izquierda, ¿no? Entonces, una maniobra que se puede usar, sobre todo en los servicios de emergencia, es cuando un paciente viene con una taquicardia clásica supraventricular, al administrar adenosina, la adenosina va a ocasionar bloqueo en el nodo auriculoventricular. Y como les había dicho, que la taquicardia de reentrada nodal y la taquicardia mediada por vía accesoria dependen de la conducción en el tejido auriculoventricular. Entonces, al dar adenosina y ocasionar bloqueo, si la taquicardia no termina y ustedes ocasionan bloqueo, en realidad en una taquicardia auricular, 90% de los casos aproximadamente, ustedes pueden ver que hay bloqueo auriculoventricular, pero sigue la taquicardia, ¿no? Siguen ondas, ven las ondas P aquí. Es una maniobra en la cual ustedes pueden decir, un paciente viene a la emergencia, le dieron adenosina, y sí, aparentemente la taquicardia paró, pero todavía se podrían identificar ondas P al momento de haber bloqueo auriculoventricular. Como ya les había dicho, inmediatamente la taquicardia supraventricular clásica que descartan, pero de arranque, es la taquicardia mediada por vía accesoria. Y la siguiente es la taquicardia de reentrada nodal, que es bien raro que se presente con esta cuestión, pero es un caso para reportar, ¿no? Entonces, básicamente lo pueden descartar. Y la única que no se puede, o que se puede en realidad confirmar, es la taquicardia auricular, ¿no? Hay algunas taquicardias auriculares que pueden responder a adenosina, ¿no? Bueno, si hay respuesta, entonces no pueden descartarla. Este es un caso típico de una paciente joven que se presenta con taquicardia auricular, pero refractaria. Tenía frecuencias, pero altas, ¿no? 140, 160, 180, pero todo el tiempo, ¿no? Y esta taquicardia, no vamos a ir en el detalle, pero básicamente por la presentación y la morfología de las ondas P, podía identificarse que venía de la aurícula
derecha, ¿no? Y la aurícula derecha tiene la característica de tener estas taquicardias que son persistentes, refractarias, se les da tratamiento, bloqueadores AB, antiarrítmicos, y las taquicardias persisten. Y estos pacientes frecuentemente se presentan con una taquicardia, con una cardiopatía mediada por taquicardia. Bien frecuente, bien frecuente. No vamos a ir al detalle de la morfología, pero ahí les dejo como tarea para que la puedan revisar en el internet y buscar algún tipo de caso de reporte, ¿no? Estas son las ubicaciones más frecuentes, como se había mencionado, ¿no? Auriculas izquierda, derecha. Aurícula derecha, 70% de las aurículas focales, taquicardias auriculares focales, 30-40% izquierdas. Los anillos auriculoventriculares, el anillo mitral o el anillo tricuspidio, ¿no? ¿Qué se hace durante el procedimiento de ablación? Lo único que se hace es pues, hacer un mapeo electroanatómico, ¿no? Se usa un sistema de mapeo electroanatómico que se puede reproducir la anatomía y la activación, el timing de la activación auricular, ¿no? Entonces se va determinando dónde es la activación más temprana, ¿no? Porque esa activación más temprana es donde está el foco arritmogénico, ¿no? Y como es una taquicardia focal, al llegar a ese punto, lo que se hace es aplicar la radiofrecuencia o la crioablación o el tipo de energía que se esté usando y básicamente inhibir esa descarga que ocasiona la taquicardia focal auricular. Entonces, en las guías también, pacientes que son inestables, etcétera, no hay que hacer una cardioversión, la adenosina, los beta bloqueadores. Y en cuestión de terapia profiláctica, pues la ablación por catéter también tiene indicación 1, porque es bastante efectivo. Yo diría en un 80-95% de los casos, en un rango un poco más variable que las otras arritmias, que puedan ser curadas y olvidarse al respecto en los pacientes que se presentan con este tipo de arritmias cardíacas. Yo les iba a hacer un pequeño resumen en cuanto al diagnóstico, pero yo creo que podemos detenernos aquí y me gustaría ver si la audiencia pues tiene algún tipo de preguntas y de repente podemos aclarar algún aspecto que no haya sido revisado, ¿cómo se puede decir?, en detalle o que necesite algún tipo de aclaración. Muchas gracias, doctor Freddy del Carpio. Invitamos entonces a nuestros participantes, si tienen alguna pregunta, a aperturar su micrófono con mucho gusto y le escuchamos. Entre tanto, se animan. Hemos escuchado, doctor, que hay varias formas de energía, de diferente radiofrecuencia para poder hacer el tratamiento de ablación por catéter. Las energías o son de calor, o son de frío, o son de ultrasonido. La elección del tipo de radiofrecuencia del manejo del catéter depende del tipo de lesión, depende de la condición del paciente. ¿Cómo se elige ese método? Excelente pregunta. En realidad, la mayoría de las ablaciones se realizan por radiofrecuencia, ¿no? Porque es bastante efectiva y tenemos, pues, instrumentos que llevan un procedimiento seguro. La energía por la crioenergía, o sea, la crioablación, tiene una particularidad interesante. Cuando uno realiza una ablación por radiofrecuencia, realiza con el corazón que está latiendo, ¿no? Y muchas veces está latiendo rápido porque a veces se realiza la ablación en el momento de la taquicardia, ¿no? Entonces el catéter hace esto, ¿no? Cuando se aplica radiofrecuencia, el corazón late y uno trata de ubicar y estabilizar el catéter, pero el catéter es hasta cierta manera inestable, ¿no? Entonces hay que hacer diferentes tipos de maniobras, algún tipo de habilidad, de tal manera que el catéter no se mueva mucho, ¿no? En muchos casos viene a ser un problema. Si hay, por ejemplo, una ablación que está muy cerca al nodo auriculoventricular, y esto pasaría a ser la respuesta a la pregunta, es que hacer la radiofrecuencia es bastante peligroso, ¿no? Si es una vía accesoria que está muy cerca al nodo auriculoventricular, por ejemplo, entonces el riesgo de daño colateral es muy alto, y en esos casos la crioablación tiene una particularidad. Lo que pasa con la crioablación es que al enfriar la punta del catéter, yo les podría recordar, no sé si ustedes han experimentado algo, probablemente sí. Por ejemplo, ustedes tienen una bebida fría en el refrigerador, ¿no? Por ejemplo, han puesto una gaseosa o han puesto una bebida enlatada, preferentemente en lata, la han puesto al refrigerador, pero al que congela va bien fuerte, ¿no? Y a los niños a veces se les ocurre, por ejemplo, meter la lengua a la lata, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces el frío, intenso de la lata, hace que se desarrolle una capita de hielo que pega la lengua a la lata fría, ¿no? Eso se llama
en realidad está conocido. En la biofísica de la crioablación se llama la crioadherencia. O sea, se adhiere el tejido y a veces, si es bastante intenso, incluso puede causar una lesión en la lengua, ¿no? O a veces puede ser también con los dedos, ¿no? Uno puede agarrar y la lata se pega al dedo, ¿no? Esa crioadherencia es importante porque, en primer lugar, se puede enfriar el catéter hasta cierto grado y una vez que el catéter está adherido al tejido, ya no se va a tener el movimiento que a veces no se puede controlar. O sea, el catéter va a estar ahora estabilizado y el corazón puede latir rápido, pero el catéter está adherido ahí. Si eso no está causando daño colateral, se puede seguir enfriando y se puede hacer una cloración que potencialmente podría ser más segura. Relativamente el éxito es bastante similar con la radiofrecuencia, pero tiene el potencial de causar menos riesgo de daño colateral. Esa sería una respuesta. La otra cosa sería, por ejemplo, en tejidos que son bastante inestables. Por ejemplo, hacemos ablaciones en músculos papilares, ¿no? Los músculos papilares son esos musculitos que protruyen dentro de los ventrículos y que tienen estas cuerdas tendíneas que sujetan a las valvas auriculoventriculares, de la válvula tricúspide, de la válvula mitral. Hay arritmias que nacen en estos músculos papilares y ustedes se podrán pues imaginar, ¿no? Tenemos la cavidad ventricular y tiene el músculo papilar ahí y con el movimiento es difícil poner el catéter y estabilizarlo en el sitio donde origina la arritmia. Entonces, por ejemplo, en esos casos, hacer la crioablación, otra vez el catéter se adhiere al músculo papilar y si estamos en el sitio donde nace la arritmia, pues es una metodología mucho más ventajosa y potencialmente más exitosa para realizar este tipo de arritmias, ¿no? La otra cosa sería el daño, por ejemplo, que se puede ocasionar a una arteria, ¿no? Si tenemos una vía accesoria que está, por ejemplo, muy cerca a una arteria coronaria, entonces la radiofrecuencia podría tener un riesgo un poquito mayor de causar una lesión en la arteria coronaria y causar un infarto. Y la crioadherencia, o la crioablación, perdón, podría tener una ventaja un poquito más, una ventaja a favor de menor daño o menor riesgo de daño colateral, ¿no? Esas serían a grandes rasgos las diferencias, ¿no? Ahora, la ablación por catéter, ahora mismo, yo diría que el 90% son radiofrecuencia, y el otro 8%, 10% es crioablación, y el ultrasonido en realidad no ha sido muy difundido, ¿no? Ahora estamos en mi parte de investigación, realizamos investigación de este tipo de energía que se llama la electroporación, que se usa bastante en oncología, ¿no? A veces, por ejemplo, lo que caracteriza es la aplicación de campos eléctricos intensos, que una célula se expone a estos campos eléctricos intensos y crea microporos, ¿no? Y los microporos hacen que haya difusión, osmosis de sustancias fuera de la célula y hacen que la célula muera, ¿no? Entonces, esto se usa, por ejemplo, en oncología para tumores en los cuales se tiene que inyectar, por ejemplo, fármacos antineoplásicos que no podrían penetrar las células, ¿no? Entonces, al aplicar estos se abren los poros y los medicamentos podrían difundirse dentro de la célula y tiene bastante aplicación. Pero estamos desarrollando ya algún tipo de aplicación clínica en cuanto a la electroporación, que puede desarrollar una metodología más rápida y probablemente más segura porque tiene bastante selectividad tisular, ¿no? O sea, las características eléctricas del miocardio, auricular o ventricular, del tejido de conducción o de los nervios, de las arterias, tienen diferentes tipos de predisposición a la aplicación de la electroporación. Y cuando se aplica la electroporación, uno puede desarrollar parámetros que sean muy selectivos para el tejido al cual quiere uno hacer la ablación. Eso está viniendo para el futuro. Hemos hecho nosotros algún tipo de experimentos en animales al respecto. Y, por ejemplo, reportamos hace poco el daño coronario, ¿no? Parecería que todavía hay algún riesgo, pero es mucho menor a la radiofrecuencia y probablemente mucho menor a la crioablación. Interesante, muy interesante. No sé si los colegas que están en sala quisieran hacer alguna pregunta más también, por favor. Respecto a los daños colaterales, doctor, siempre en un procedimiento hay esos riesgos, ¿no? Usted nos ha dicho realmente que es bastante exitoso, nos ha hablado de algunos porcentajes, pero siempre hay algunos riesgos. En su experiencia, ¿cuáles han sido los riesgos más frecuentes que ha tenido y qué complicaciones se pueden presentar en el tratamiento de la ablación por catéter?
Como el tema de hoy día fue la ablación por catéter de las arritmias supraventriculares clásicas, en realidad el riesgo es bastante pequeño, ¿no? Las complicaciones más frecuentes son vasculares, ¿no? Por ejemplo, el acceso en las arterias, en las venas femorales, a veces se usa la vena yugular, ¿no? Pequeños hematomas. Los riesgos importantes que podrían ser, por ejemplo, daño del nodo auriculoventricular, se cita que es 0.5%, pero en realidad en la práctica es mucho menor. Yo diría un 0.2 a 0.1%. De acuerdo a la localización de la vía accesoria, daño colateral de las arterias de las arterias coronarias, otra vez, dependiendo de la localización de la vía accesoria, pero en general debe ser el riesgo 1 en 500 a 1 en 1000. Hay arritmias que vienen cerca a los nervios frénicos, por decir, ¿no? Sobre todo estas arritmias que vienen de la crista superior o cerca al nodo auricular, el frénico derecho pasa muy cerca a esa ubicación. Entonces, cuando uno realiza la ablación por radiofrecuencia, podría causar daño a los nervios frénicos, ¿no? Pero ese riesgo también es bastante pequeño, ¿no? Yo diría también del rango de 1 a 500 a 1 en 1000. Otras complicaciones, por decir perforación, ¿no? Ese es un daño que está latente, ¿no? Porque como les digo, se realiza la ablación muchas veces cuando se les administra drogas para inducir la arritmia, ¿no? Por ejemplo, usamos bastante el isoproterenol. Cuando hay isoproterenol, pues el corazón se contrae más intensamente, aumenta la inotropía, pero también aumenta la contractilidad, y entonces esto crea pues que haya una activación más intensa y el riesgo de perforación, o sea, que un catéter agarre y perfore el miocardio, ocasione un hemopericardio y potencialmente un taponamiento cardíaco, está en el rango de 1 en, yo diría que para este tipo de ablaciones 1 en 500 a 1 en 1000 también. El riesgo es bastante pequeño para este tipo de arritmias, ¿no? Las arritmias un poco más complejas de taquicardia ventricular, de fibrilación auricular, tienen un poquito más alto, pero son riesgos bastante similares, ¿no? Una vez aplicado el tratamiento, la ablación por el catéter, las ondas pseudo S y las ondas delta que nos he escrito y otro tipo de alteraciones, la evidencia electrocardiográfica es inmediata. Claro, o sea, una vez que, en realidad, ¿cómo se realiza, por ejemplo, la arritmia, la ablación de la taquicardia de reentrada nodal? Es la inducción de la taquicardia, ¿no? O sea, una vez que uno elimina la vía lenta, ¿no? Es nuestro blanco en el 99% de los casos, ya no se puede inducir la taquicardia, ¿no? En realidad lo que hacemos es, llevamos al paciente al laboratorio de electrofisiología, hacemos el lectura electrofisiológico, inducimos la arritmia, y cuando identificamos que esa es la patología, hacemos la ablación y ¿cómo sería? El objetivo o el endpoint del procedimiento es que no se puede inducir esa arritmia después de la ablación, ¿no? Si todavía se puede, inducir, quiere decir que hay que hacer más ablación, ¿no? En cuanto a la vía accesoria, es mucho más fácil, porque si es una vía accesoria que es manifiesta, o sea, que se puede ver la preexcitación ventricular, pues la onda delta desaparece, ¿no? Pero se confirma básicamente por la conducción en la localización de la vía. Lo que hacemos es básicamente localizamos dónde está la vía accesoria y estimulamos cerca de la vía accesoria, ¿no? De tal manera que favorezcamos la conducción por la vía, ¿no? Y tenemos otro catéter que está al otro lado y se puede ver que hay conducción en ese nivel, ¿no? Pero electrocardiográficamente, como usted decía, pues hay desaparición de la onda delta, ¿no? Ahora, la taquicardia auricular no tiene ningún tipo de anormalidad electrocardiográfica de base, ¿no? Simplemente es la no inducción de la arritmia, ¿no? Muy bien. Mercy Canchari nos ha escrito, dice, ¿hay algún score para valorar si el paciente tendrá un buen pronóstico ante estos procedimientos? Para ese tipo de procedimientos de ablación de las arritmias supraventriculares clásicas, no, porque el riesgo es bastante pequeño y a no ser que sea pues un paciente que sea demasiado débil, que tenga otro tipo de patologías, no tenemos esos scores porque la ablación es bastante exitosa, son procedimientos que actualmente son bastante, no diría simples, pero pues con un entrenamiento adecuado, el médico puede desarrollarlas sin ningún tipo de mayor problema, yo diría, ¿no? O sea, para otras intervenciones, por ejemplo, ¿no? Si el paciente es un candidato para un aparato de asistencia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca terminal, ¿no? Se ve el pronóstico del paciente, ¿no? Este paciente realmente tiene el apoyo, tiene
no hay otro tipo de comorbilidades, y tienen esos scores, ¿no? Para determinar si el paciente es candidato. Para este tipo de ablaciones no, porque los procedimientos son, como les decía, bastante exitosos, son cortos. Una ablación por catéter de una vía accesoria o por una reentrada nodal o una taquicardia auricular, si se puede inducir la arritmia rápidamente, pues demora 2 horas, 2 horas y media. Y en realidad ahora la práctica se ha cambiado bastante, es que los pacientes se van a casa el mismo día. O sea, el paciente está caminando 2, 3 horas después del procedimiento. Si no hay ningún tipo de complicación, el paciente se va a la casa. Se va a la casa, tiene un tipo de restricciones que son bastante simples, ¿no? No hacer ningún tipo de esfuerzo intenso, no cargar mucho peso por 2, 3, 4 días. Y después el paciente está de vuelta a las actividades normales, ¿no? Incluso al ejercicio, y a cualquier tipo, otro tipo de actividad, ¿no? Entonces la recuperación también es bastante rápida. Entonces son procedimientos que tienen bajo riesgo, ¿no? No necesitamos en realidad hacer scores porque la tasa de complicaciones es tan pequeña que sería muy complicado desarrollar un tipo de score además de eso, ¿no? Muy interesante. Una pregunta de curiosidad, básicamente. Lógicamente, después de la ablación con el catéter, el éxito debe ser al 100%, supuestamente. ¿Hay casos en que vuelven a tener arritmias? Claro, claro. En las taquicardias supraventriculares clásicas, en realidad la estadística dice que para una vía accesoria, una taquicardia de reentrada nodal, el éxito es 97, 98%, pero queda ese 2-3% que puede recurrir, ¿no? Para las taquicardias auriculares depende de la localización, pero yo diría que se acerca al 90-95%, ¿no? Pero, por ejemplo, para la fibrilación auricular o para las aleteos atriales o aleteos auriculares atípicos, la recurrencia es más alta, ¿no? Dependiendo del tipo de fibrilación auricular o tipo de aleteo atípico, pues las tasas de recurrencia pueden ser más altas, ¿no? Que pueden ser del 20 al 40%, dependiendo del tipo de eso. Pero para las clásicas, la recurrencia en global es menos del 5 al 10%. 5 al 10%. Nos ha vuelto a escribir la doctora América Chari y la pregunta lógicamente es para Perú. Dice, ¿en qué instituciones de salud nacionales ya se han realizado este procedimiento? Es un procedimiento bastante seguro y de rápida recuperación. La segunda parte tal vez ya ha sido resuelta por nuestro expositor, el doctor Freddy El Carpio. No sé si habría algún comentario, doctor. En realidad, en los últimos años hemos tenido la suerte de tener colegas peruanos que han... porque no hay ningún programa que todavía entrene electrofisiólogos cardíacos en el Perú. Bueno, hasta ahora no tengo conocimiento, no hay ningún programa local, ¿no? Entonces, la mayoría de colegas han salido al extranjero, han tenido la especialidad y han desarrollado, ¿no? Y en Lima está bastante difundido. Tengo buenos amigos, no solamente colegas, sino amigos y excelentes electrofisiólogos en Lima, en Arequipa. En Arequipa al menos conozco 1 o 2. Y en Lima hay siquiera unos 8 o 10 que están haciendo pero un trabajo magnífico, ¿no? Muchos de ellos trabajan en instituciones, ¿cómo se puede decir?, de salud o en instituciones del ministerio, ¿no? Y otros están en la práctica privada, ¿no? Pero son procedimientos que ellos están realizando, sobre todo podría mencionar al doctor Jorge Salinas, que es más o menos casi uno de los pioneros en cuanto a los procedimientos en el Perú, y él realiza cursos de actualización y, ¿no?, que en realidad trata de involucrar a todos los electrofisiólogos peruanos y a los amigos extranjeros, y yo tengo la suerte de participar en los cursos que ellos llevan, por eso tengo el conocimiento de que en el Perú el campo se está ampliando y está creciendo pues muy favorablemente, ¿no? Yo no tengo solamente halagos para ellos porque hacen un trabajo magnífico, el doctor, como les decía, Salinas, y otros que están trabajando en las diferentes clínicas de Lima, sobre todo, ¿no?, que es a los que más conozco. Muy bien. Si hubiera algún participante más con alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, doctor El Carpio. Entonces, continuemos con la última parte, que está interesante. Yo les había tenido preparado ahí hasta ahora, tengo una reunión en 20 minutos, pero si ustedes desean, lo podemos dejar para la siguiente fase, a no ser que ustedes quieran que termine los diagramas, porque les había puesto una, no sé si se refería a esto del,
los diagramas, más que todo al diagnóstico diferencial en la cuestión práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la evaluación inicial, ¿no? El electrocardiograma es básico, ¿no? Y lo primero que hay que ver en el electrocardiograma de un paciente que se presenta con una arritmia supraventricular es la preexcitación, ¿no? Entonces, si hay preexcitación, quiere decir, si hay ese segmento PR corto y hay un QRS ensanchado, hay preexcitación. Entonces, si ese paciente tiene un episodio de taquicardia supraventricular, inmediatamente se sospecha la taquicardia de reentrada auriculoventricular y ese paciente debe ser referido a un especialista en arritmias, ¿no? Si no hay preexcitación, entonces hay que desarrollar la historia, ¿no? Este es un paciente que tiene alto riesgo porque tiene la arritmia supraventricular y además desarrolla síncope. Este paciente necesita ser referido a un especialista para considerar la ablación por catéter, ¿no? Si es una taquicardia regular que tiene palpitaciones, es una taquicardia supraventricular clásica y merece porque la indicación es clase 1, ¿no? Ahora, si es unas palpitaciones que son irregulares, que hay un electrocardiograma que tiene irregularidades en cuanto a los intervalos RR, pues la sospecha es que tenga o una fibrilación auricular o un flutter con conducción variable o una taquicardia multifocal atrial, ¿no? Esas taquicardias multifocales atriales se presentan generalmente en pacientes que tienen enfisema pulmonar, que tienen hipertensión pulmonar, que tienen aurículas dilatadas, etcétera, etcétera. En esos casos hay que confirmar el diagnóstico y de acuerdo a la intensidad de los síntomas, todavía se puede considerar la ablación por catéter de acuerdo al mecanismo y la preferencia del paciente, ¿no? Si el paciente se presenta con una taquicardia de complejo angosto, ¿no? O sea, lo primero hay que ver que el complejo QRS sea angosto menos de 120 milisegundos, es una taquicardia regular. Si hay ondas P visibles, o sea, perdón, si hay P que no son visibles, eso quiere decir que la activación auricular y ventricular son simultáneas y el diagnóstico número 1 tiene que ser la taquicardia de reentrada nodal auriculoventricular. Si las ondas P son visibles, pero hay una frecuencia auricular que es mayor a la frecuencia ventricular, o sea, hay una disociación entre aurículas y ventrículos, en realidad lo que se puede confirmar es que puede ser una taquicardia auricular o un aleteo atrial, ¿no? Si no hay eso, si hay una conducción 1-1, pues lo que se analiza es el intervalo RP, o sea, cuánto dura desde el complejo QRS hasta la siguiente onda P. Si ese segmento es corto, o sea, ese segmento es menos del 50% del intervalo RR, entonces se trata de una taquicardia de intervalo RP corto, ¿no? Y en ese caso, el número 1 vuelve a ser la taquicardia de reentrada nodal. Si ese intervalo RP es largo, ¿no? O largo es más del 50%, pero en realidad se puede decir si es más de 70 milisegundos, o sea, casi 2 cuadraditos pequeños, entonces puede ser cualquiera de las tres. Puede ser la taquicardia de reentrada por vía accesoria, puede ser la taquicardia por reentrada nodal, o puede ser una taquicardia auricular. Si es un segmento RP largo, ¿no? Si es un segmento RP largo, o sea, más del 50% del intervalo RR, entonces estamos hablando de una taquicardia auricular o de una taquicardia de reentrada nodal atípica, ¿no? Esas se pueden ver, no es la típica auriculoventricular nodal, hay unos tipos de atípicas que tienen en realidad dos o más vías lentas, en las cuales la conducción retrógrada también es lenta, ¿no? No tiene la vía rápida de conducción a las aurículas, sino que enlentece y eso ocasiona que haya un segmento RP largo. Si la taquicardia no es regular, pues se trata de una fibrilación auricular o un aleteo atrial con conducción variable o una taquicardia multifocal atrial. La respuesta de adenosina no es una cosa, porque cuando ustedes vean al paciente, probablemente el paciente haya venido a la emergencia. Y en la emergencia, cuando ven este tipo de arritmias, los médicos de emergencia en realidad pues, recomiendan la adenosina. No tienen ningún problema de administrarla. Y si la adenosina ha sido bien administrada, pues hay que ver la respuesta a la adenosina, ¿no? Si la frecuencia cardíaca no cambia, ¿no? Bueno, lo primero que hay que sospechar es que a veces la adenosina no se administra bien, porque ¿cómo se debe administrar la adenosina? Pues hay que hacer un bolo, ¿no? De 6, 9, 12 miligramos, y hay que hacer una infusión rápida, ¿no? No solamente que la infusión tiene que ser rápida, sino que tiene que ser seguida de un bolo de suero fisiológico, ¿no? Si quiere unos 10, 20 mililitros, después de la inyección rápida, porque eso tiene que llegar al corazón rápido y en una cantidad adecuada para que haya el efecto en el nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, lo primero que sospecha, si no cambia nada, que no se está administrando bien la adenosina, ¿no? Ahora, si no cambia nada y sigue un complejo corto, hay un tipo de taquicardia ventricular que se presenta electrocardiográficamente muy similar a las taquicardias de reentrada nodal.
y son las taquicardias ventriculares fasciculares, ¿no? O algunas que tengan un origen muy septal, muy alto, ¿no? Que también involucra al sistema de conducción, a los fascículos ventriculares. Si no hay respuesta a la adenosina, pues se sospecha ese tipo de arritmia, ¿no? Si hay una respuesta adecuada, ¿no? Hay un enlentecimiento gradual y se desacelera la frecuencia, pues se sospecha en una taquicardia sinusal, puede ser una taquicardia focal atrial, o puede ser este tipo de arritmia que es bastante rara. Es una taquicardia de la unión, una taquicardia no paroxística, ¿no? Esa taquicardia es bien infrecuente y generalmente se presenta en paciente pediátrico y algunas veces en pacientes o posoperatorios, ¿no? En el posoperatorio cardíaco, ¿no? Entonces se desacelera, pero no termina, pues no es la taquicardia supraventricular clásica. Si hay una terminación súbita, ¿no? Si se da adenosina y la taquicardia termina súbitamente y ¿cómo se puede decir? Recupera el ritmo sinusal, pues se trata de cualquiera de las clásicas, ¿no? Puede ser la taquicardia de reentrada nodal auriculoventricular, la taquicardia de reentrada auriculoventricular o la que es mediada por vía accesoria. Esta taquicardia de reentrada nodal es también bien rara, ¿no? Es una cuestión que se observa, pero demasiado infrecuentemente, ¿no? Que en realidad no se tiene tanto en el radar. O puede ser una taquicardia de focal auricular, ¿no? Y finalmente, si la taquicardia persiste, o sea, hay bloqueo auriculoventricular de alto grado, se ven varias ondas P seguidas, pero la taquicardia no termina y luego empieza nuevamente, luego de que se pase el efecto de adenosina, pues se sospecha en una taquicardia, en un aleteo auricular o en una taquicardia auricular. El efecto de la adenosina es interesante, ¿no? Esta es una pregunta de, ¿cómo se puede decir? De la escuela de medicina, ¿no? Es interesante porque lo que hace la adenosina es cambia la activación, la fase cero del potencial de acción del sistema de conducción, ¿no? Y lo que lo hace más lento, ¿no? O sea, eleva el umbral de activación y al elevar el umbral, pues no hay conducción auriculoventricular. La adenosina la usamos, por ejemplo, el electrofisiólogo, o sea, porque yo vea, por ejemplo, una taquicardia clásica en una emergencia raro, ¿no? No me llega a mí de esos pacientes, ¿no? Ese paciente ya me viene a ver una vez que ha visto al emergenciólogo, probablemente haya visto al médico cabecera, o de repente haya visto incluso un cardiólogo, y entonces el cardiólogo dice, no, tienes una taquicardia supraventricular, mira, este doctor te la va a curar, y entonces yo veo al paciente ahí, ¿no? Entonces, que yo use adenosina en la emergencia, he usado alguna vez, pero cuando era residente, cuando era interno en el hospital de mi residencia, estaba en la emergencia, había un paciente y administraba adenosina. Pero en realidad, y esto es una cuestión que no la tienen por qué retener o tener en cuenta, usamos la adenosina, por ejemplo, cuando realizamos ablaciones para fibrilación auricular. Si tenemos oportunidad alguna vez revisar con más detenimiento el manejo de la fibrilación auricular, que sería más o menos una presentación de una duración similar a esta, solo para hablar de fibrilación auricular, pues lo que hacemos en la ablación es aislar las venas pulmonares, ¿no? Lo que hacemos es, hacemos una reconstrucción electroanatómica de la aurícula izquierda y identificamos la localización de las venas pulmonares, ¿no? En el 70-80% de casos, sobre todo de la fibrilación paroxística, hay sitios ectópicos que desencadenan la fibrilación auricular y que están localizados dentro de las venas pulmonares. Entonces, cuando realizamos la ablación, ya sea por radiofrecuencia o por crioablación, el principal objetivo es aislar las venas pulmonares. Y cuando se aíslan las venas pulmonares, lo que nosotros queremos es que sea una lesión permanente. Entonces es interesante porque a alguien se le ocurrió ¿y qué pasaría si das adenosina y podrías desenmascarar algún tipo de conducción que sea escondida? Y en realidad la adenosina, al elevar ese umbral, lo que hace es que las venas que no estén aisladas permanentemente se recuperan al administrar adenosina. Es como yo uso la adenosina en el laboratorio, cuando hago una ablación para fibrilación auricular. Pero es interesante, ¿no? Es una cuestión que sobre todo para los estudiantes de medicina y para los residentes en cardiología es interesante revisar el mecanismo de la adenosina, ¿no? Y por qué se ven ese tipo de respuestas y todo lo demás. Este es un resumen más o menos de lo que hemos hablado hoy día. Entonces les decía que para las taquicardias supraventriculares clásicas, la reentrada nodal, tasa de éxito 96,98%, tasa de recurrencia sacado de las guías y los registros multinacionales
menos al 2 al 5%. Vía accesoria o el síndrome de Wall-Parkinson-White, 95 a 98%, tasa de recurrencia menor al 5 al 10%, y en realidad a veces no es tasa de recurrencia, porque hay que tener en cuenta que muchos de estos casos, si son sobre todo estas vías accesorias de localización septal, cerca al nodo auriculoventricular, muchos electrofisiólogos no se sienten cómodos en hacer la ablación por el riesgo de daño al nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces, puede ser que recurra, ¿no? Puede ser que haya sido una ablación parcial, ¿no? O sea, se llegó a hacer algo a la vía accesoria, pero no se la pudo eliminar, ¿no? Y el electrofisiólogo dice, no, el riesgo de bloqueo auricular es muy alto, y ningún electrofisiólogo en el mundo quiere poner un marcapaso a un paciente de 19 años, ¿no? Uno de 25. No, porque el resto de su vida es alterada, ¿no? Tiene que tener un marcapaso, que hay que controlarlo rápido, que hay que cambiarlo después de unos cuantos años, cambia la vida completamente del paciente. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de vías accesorias, y lo que uno es más prudente y no hace una ablación muy agresiva en esa área, ¿no? Por miedo de ocasionar daño al nodo auriculoventricular. Entonces, por eso es si hay una vía accesoria localizada ahí, entonces que es más o menos 5% de todas las vías accesorias, por eso que la tasa de éxito se cita en 95%, pero hay ese 5 a 10% que pueden recurrir, ¿no? Las taquicardias auriculares 90 a 95%, tasa de recurrencia 50 a 10, y en la mayoría de los casos la tasa de recurrencia es que el paciente desarrolla otro foco ectópico, ¿no? Entonces, al desarrollar otro foco ectópico, no tiene nada que ver con la ablación que se realizó al momento del primer procedimiento. El flutter auricular típico, como les decía, es un flutter que tiene el circuito de reentrada alrededor del anillo tricuspidio, ¿no? La ablación de esa arritmia es bastante exitosa. 95% de los casos se puede eliminar el flutter auricular típico, ¿no? O sea, el aleteo auricular típico. Y tiene un 5% de recurrencia de ese flutter, de ese aleteo auricular, pero muchos pacientes presentan tanto con flutter y también como fibrilación. En realidad, hay estudios que han determinado que la mayoría de esos pacientes que solo se les observa con flutter, al momento de iniciarse el flutter empiezan con fibrilación auricular, ¿no? Y muchas veces, una vez que el flutter está por mucho tiempo, desencadena en fibrilación auricular. Entonces, a pesar de que la tasa de éxito de un catéter, de una ablación por catéter de flutter típico es 95%, hay ese riesgo de 20-30% de pacientes que en un tiempo posterior, que pueden ser meses, años, la fibrilación se va a manifestar por sí sola, ¿no? Y es independiente de que haya habido una ablación por catéter exitosa, ¿no? Por eso que ahí les ponía en este lado de la tabla que hay una recurrencia de fibrilación auricular del 20 al 40%. Esa es la explicación. Y los flúteres atípicos, que ahora en realidad los vemos, antes los veíamos porque eran pacientes congénitos, que habían tenido una patología congénita compleja, que habían tenido algún tipo de cirugía, ¿no? Al realizar cirugía, se tiene que hacer una incisión en las aurículas y eso crea un tejido de cicatrización. Y el tejido de cicatrización altera la activación auricular, la activación eléctrica auricular, ¿no? Y se crean estas áreas de reentrada, ¿no? Y esos son los flúteres atípicos, que se veían antes. Ahora, con mayor frecuencia, se ven flutters atípicos después de la ablación de fibrilación auricular. A veces hacemos un procedimiento que es muy agresivo, y si las lesiones por la ablación no fueron completas, pues muchos de esos pacientes van a desarrollar estos circuitos de reentrada en esas zonas que no están completas, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve ahora bastante. Esa es la indicación número 1 de un flutter atípico en los días actuales que se realizan ablaciones de fibrilación auricular, pues es el procedimiento más frecuente que se realiza ahora en día, ¿no? Entonces, la tasa de éxito depende de cuán complejo sea el circuito, de cuánta carga de tejido de cicatrización exista, y las tasas de recurrencia son pues variables, ¿no? Dependen de la complejidad del procedimiento que originó las arritmias y también de la agresividad en las cuales se realizó el procedimiento. Para la fibrilación auricular depende del tipo, ¿no? Para una fibrilación paroxística yo diría que la tasa de éxito es de 70-80%, pero a pesar de eso, o sea, hay algunos pacientes que necesitan más de un procedimiento, ¿no? Sobre todo si es un paciente que es joven, que no tiene otra patología, no es obeso, no tiene apnea del sueño, no tiene hipertensión, es un paciente que tiene solamente una fibrilación auricular paroxística, pues las tasas de éxito son mucho mayores, pero hay unos pacientes que necesitan más de un procedimiento. La limitación actualmente, y donde se enfoca bastante los procedimientos, en qué hacer en la fibrilación auricular persistente, ¿no? En la fibrilación auricular persistente, el procedimiento se cuenta 60%,
Pero otra vez, muchos de esos pacientes necesitamos llevarlos al laboratorio más de una vez, ¿no? Esa es la limitación que tenemos, pero hay que tener también en cuenta que estos pacientes pues tienen bastantes síntomas, son pacientes mucho más complejos, tienen mucho más comorbilidades, entonces el procedimiento tiene bastantes limitaciones en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, no es infrecuente que este paciente venga al laboratorio hoy día, le hacemos el laboratorio, todo luce bien, después de un año la fibrilación está recurriendo, ¿no? Entonces a veces se trata medicamentos en ese punto, y si los medicamentos no responden, pues se le lleva al paciente otra vez al laboratorio, ¿no? Y muchos de esos pacientes tienen 2, 3 procedimientos. También depende del electrofisiólogo que realice la ablación, porque depende del, ¿cómo se puede decir, no? Del criterio del médico. También pues hay pacientes que les ofrecen pues 5 o 6 ablaciones. Ya, yo creo que después de un número determinado, ¿no? 3, 4, ya el riesgo de que la ablación sea muy extensa y de que ahora comprometa demasiado el tejido miocárdico, puede tener implicancias, ¿no? Que son peores que la arritmia en realidad, ¿no? Por ejemplo, si se hace una ablación muy extensa, se daña tanto el músculo auricular que las aurículas no contraen, o sea, son simplemente, puede estar incluso en ritmo sinusal, pero como se ha realizado tanta ablación, se ha destruido tanto el tejido de miocárdico auricular, el miocardio auricular, que las aurículas están en realidad, no tienen ningún tipo de actividad mecánica, ¿no? Es una patología que se ve ahora frecuente, sobre todo en algunas instituciones que realizan ablaciones muy agresivas, ¿no? Empiezan a hacer ablación de todo lo que ven, ¿no? O sea, no, eso está normal, ablación. Entonces terminan con una cantidad de ablación en las aurículas que es simplemente destruyendo todo lo que está al paso del catéter, ¿no? Entonces eso no tiene ningún tipo de beneficio. Ahí es donde todavía yo creo que los avances tienen que darse en los siguientes años y ver, ¿no? Cuál es el mejor approach para estos pacientes, de tal manera que se les pueda aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y pues tener a los pacientes con mucho mejor, sobre todo calidad de vida, que es la indicación por las cuales se realiza el procedimiento en la mayoría de los casos, ¿no? Muy bien, doctor. No sé si hemos cumplido, o si hay algún tipo más de preguntas o... Muchas gracias, no sé doctor. qué tiene más A- para realizar hoy día. Gracias, gracias. A continuación, ya las palabras finales de nuestro vicedecano de Investigación y Posgrado, el doctor Manuel Izaguirre Sotomayor. Doctor Izaguirre. Sí. Muchas gracias a todos los asistentes, especialmente al doctor Freddy del Carpio por su excelente exposición. Nos ha ilustrado con toda su sapiencia en esta nueva técnica de tratamiento de las arritmias. El vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se complace una vez más en dar su más sincero agradecimiento a la cortesía y a la grandeza del doctor del Carpio de participar y de compartir su exquisita experiencia ganada en el campo de la medicina. Y muchas gracias también a todos los asistentes y al doctor Miguel Sandoval por su siempre acertada conducción al evento. No me queda más que invitarles a la próxima conferencia del próximo mes, que le estaremos invitando por el mismo procedimiento que han recibido la invitación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y a seguir cuidándose. Gracias, doctor del Carpio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.